tardes, le habla Miley Colón, fundadora del Laboratorio de Sueños para Chicas y autora de el libro Ali en el Reino de las Ciencias. En la mañana de hoy me es de inmenso agrado poder contar con la compañía de una mujer en la ciencia cuyo bagaje refleja un compromiso genuino con el avance de la investigación científica en el país. Nos acompaña la doctora Lynette Ruiz, profesora de la Escuela de Medicina de la Ponce Health Sciences University, quien ostenta un doctorado en ciencias biomédicas, un postdoctorado en biología reproductiva y un postdoctoral master's en Clinical Sciences and Translational Research. Bienvenida a este espacio, doctora. Muchas gracias por la invitación, Miley. Un placer. Pues la doctora Ruiz y yo vamos a dialogar sobre lo imperativo que es que las niñas se vean representadas en la ciencia y la importancia de la educación sobre el virus del papiloma humano. Pues empezando, ¿verdad? Te queremos conocer a ti. Así que, ¿quién es Lynette Ruiz cuando no está en la faceta profesional? Bueno, Lynette Ruiz, cuando no es científica o no es profesora, pues es madre de una niña que acaba de cumplir 15 años. Por lo tanto estoy bien entusiasmada con tu iniciativa porque creo que la población que estamos trabajando, ¿verdad? Son de niñas preadolescentes y adolescentes. Y la mayor parte de mi tiempo, pues, estoy con mi hija y con mis mascotas. Me gusta la naturaleza y me gusta educar. Y pues, qué mejor, ¿verdad? Que aprender no solamente y enseñar, pues también compartir mi pasión de la ciencia, pues, con mi hija, Estela. Qué chévere, me gusta mucho. Y es verdad, el propósito del proyecto definitivamente ese es como que la audiencia en específica, aunque todo el mundo puede escuchar, pero esa es quienes más lo necesitan escuchar. Y pues, ¿cómo describiría a la Lynette de 10 o 12 años cuando estaba en esa edad de preadolescente? Pues miren, cuando yo estaba en esa edad, pues yo creo que estábamos, en ese momento recuerdo que yo era bien curiosa. Recuerdo que ya yo era estudiante que participaba en actividades de biología, de ciencia, de ferias científicas. Soy producto de escuela pública, por lo que pues encontraba interesante los proyectos de investigación que normalmente eran voluntarios en aquel momento. Y a esa edad, pues sí, pues yo estaba en esa etapa de curiosidad y a nivel de cambio, definitivamente tengo que reconocer que en las edades de 10 a 12 años en las niñas, que es aproximadamente grado intermedia, pues sí, uno tiene unos cambios físicos, cambios también emocionales, ¿verdad? Porque en esa etapa es que donde normalmente, ¿verdad? Es que tenemos la llegada de la famosa menstruación y sé que es un tema que algunas veces, ah, algunas niñas lo han escuchado, pero no se ha educado completamente. Y pues en el caso mío, sí, yo estaba educada porque pues mi madre también era maestra, por lo que yo tuve la dicha de que mi madre me enseñaba mucho a mí. Y creo que era una etapa bien fascinante porque ya tú estabas en este cambio de pasar de niña a señorita, y pues tú conocer esos cambios y saber la importancia de reconocerlo y hacia dónde vas encaminada, pues muchas veces te ayuda a ser más segura de, de afrontar, ¿verdad? Esos cambios emocionales y cambios físicos. Por lo que en esa etapa, yo diría entre 10 a 12 años, pues estaba aprendiendo, era curiosa, y pues sí, me gustaba, me encantaba la ciencia y desde elemental yo participaba en competencias, por lo que ya estaba, como uno dice, encaminado en esa edad a la curiosidad de saber un poquito más de ciencia. Muy buena respuesta, ¿verdad? Y nos lleva a la próxima pregunta, que es que si siempre imaginaste un futuro en la ciencia o hubo algún momento en específico que despertó esa curiosidad.
Pues mira, yo creo que cuando estaba entre 10 a 12 me gustaba, pero no sabía Ujú, hacia dónde iba. Vengo de una familia de muchos maestros. Mi mamá era maestra, mis tíos eran maestros. eh, y sí, mi abuela era enfermera, recuerdo, voluntaria. Pero yo creo que en esa edad no estaba segura hacia dónde iba. Sí sabía que me gustaba la ciencia. En noveno grado, recuerdo que cuando me gradué, ¿verdad? En noveno, porque en mi escuela pública para ese tiempo la graduación era en noveno, me gustaba ya la medicina, me gustaba el doctorado en medicina. Actualmente soy científica, pero a los 10 y 12 años, ser científico no se hablaba, que esa no era una profesión, o tú querías ser astronauta, o tú querías ser médico, o tú querías ser abogado, o querías ser maestro, pero ser científico, es más, recuerdo muy bien que en grado 10 o 12, en estas edades, los científicos los lo señalaban como personas locas. Y ahora con tanta película, recientemente vi la de Frankenstein, que es de ujú. un científico y mucha gente está bien emocionada con la película y es una historia de un científico, es obvio, es una película, pero los científicos hoy día son personas que aportan mucho a la salud, a la ciencia y a la biología. Yo desconocía eso. Yo, pero ya en grado intermedia ya yo veía como la medicina, el doctorado en medicina, no un Ujú. doctorado en ciencias médicas, pues hacia un futuro camino, por lo que yo creo que sí, ya desde grado séptimo, octavo, noveno, grado 10, tuve una experiencia con una maestra de biología que yo creo que fue la primera maestra que me explicó la biología, las células con una pasión, que esa pasión es la que yo trato de enseñarle a mis estudiantes. Yo creo que no hay nada mejor que tú enseñar algo que a ti te guste. Ujú. No es lo mismo hablar de un helado, probar un helado y hablar de ese helado que no te guste versus un helado que a ti te guste. Pues en el caso mío, pues me recuerdo de la maestra en la Ponce High, creo que se llamaba Albors, creo que se llamaba la maestra. Y ella tenía una pasión por el microscopio, por mirar bajo el microscopio, y esa pasión me la enseñó y me la pegó. Y todavía me apasiona ver las células bajo el microscopio, bajo los tejidos, y pues entiendo yo que, pues quizás en el caso de la ciencia, pues todo eso despertó algo. Me llamó mucho la atención lo de la maestra porque la próxima pregunta es que en el camino hacia esa carrera, ¿hubo algún maestro, mentor o familiar que creyó en ti y te inspiró, ¿verdad?, a estudiar eso, a seguir adelante? Pues sí, te tengo que decir que recuerdo a esa maestra, pero fueron varios los Ujú, maestros y eran maestros en ciencia, ujú, que creo que se dieron cuenta que a mí me gustaba y, y eran los que me decían, lo vas a hacer, vas a buscar un proyecto, vas a presentar un proyecto. Y no solamente te puedo decirte una persona, yo creo que la importancia de la consistencia de tener varios maestros en ciencia que me identificaron a mí que yo tenía un potencial en la ciencia, pues me motivaron a seguir cultivándolo. También tengo que reconocer, mi madre era una persona que era, pues, como mencioné, era maestra, también era trabajadora social, tuvo un doctorado en conducta social, la doctora Alejandrina Ortiz, y yo era la persona que yo más admiraba porque era una mujer brillante y me encantaba cómo me enseñaba las cosas, me enseñaba la realidad de la ciencia, de todo, lo que me explicaba de una manera realista. Y creo que, pues,
los maestros de ciencia, mi madre, fueron personas bien importantes en mi vida para tomar quizás y continuar el deseo de quedarme en la ciencia. Que muy buena respuesta, definitivamente. Todas las personas, ¿verdad? Nos ayudan de una forma u otra para ir formándonos. Y qué mejor que en ciencia, que era lo que te interesaba, así que eso es muy importante. Y, ¿verdad? Moviéndonos un poco para tu área de trabajo, ¿qué es lo más que te llama la atención en lo que trabajas ahora mismo? Pues mira, algo que yo siempre le digo, a los jóvenes de hoy en día, lo bueno de estudiar y estudiar mucho es que también te abre muchas oportunidades diferentes. Yo soy científica, tengo el doctorado, y pues en ciencias biomédicas. Eh, Tengo la oportunidad de escribir propuestas federales, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, pero también soy educadora, por lo que yo tengo dos trabajos. Yo puedo decidir si me dedico más a ser científica o me dedico más a ser profesora. Pero son dos áreas diferentes. Tengo dos posiciones, son dos trabajos diferentes, por lo tanto, eh, tengo diferentes oportunidades y sí, pues me gustó cuando yo tomé la decisión de estudiar la ciencia, me gustaba estar en un laboratorio, eh, me gustaba un poquito quizás la privacidad y cuando yo estoy en el mundo y me pongo, yo digo, el sombrero de científica, pues estoy en un ambiente que es de pensamiento crítico en donde pues tengo que tener la mente y los pensamientos claros, ¿verdad? Para poder escribir una propuesta y ser competitiva. Y hay veces que me gusta ser más científica, pero hay veces que me gusta más educar. Me gusta estar frente a un salón de clase, frente al bullicio de 100, 200, hasta 300 estudiantes, porque estoy en varios programas, he dado clases a nivel de bachillerato, maestría y doctorado, y, y pues tengo la facilidad, perdón, tengo la facilidad de algunas veces decidir qué quiero enfocarme en un año. Este, También el ser científico me da una flexibilidad en tiempo, algo que siempre quise ser, pues ser madre. Y esta flexibilidad de tu poder trabajar también desde la casa, muchas veces cuando escribo, me tengo que concentrar, pues me puedo quedarme en casa trabajando y estoy trabajando. Lo único que estoy en mi hogar, pero puedo trabajar en la oficina, puedo trabajar en la casa, después que tenga internet, tenga computadora, tenga los recursos, pues tengo esa facilidad. Hoy día, como profesora, estamos frente a clases, pero yo digo que gracias a la pandemia a la misma vez, se vio que no necesitas estar para enseñar o educar, no tienes que estar en un lugar presente. Como estamos tú y yo ahora, que estamos llevando la información hacia tantas personas a través, ¿verdad?, de la tecnología. Y esto pues son alternativas que en mi trabajo tengo. Puedo educar desde mi casa, pero me encanta tener los estudiantes, tenerlos, hablar con ellos, pero puedo de la misma manera trabajar propuestas en una oficina como también lo puedo hacer en casa. Y esta flexibilidad fue, yo creo que la razón principal de quedarme en la profesión donde estoy. Muy buena respuesta, definitivamente. Y, ¿verdad? Si nos profundizamos un poco más en tu área de trabajo, ¿nos pudiese explicar para las personas que no saben qué es el virus de papiloma humano y a qué enfermedad está asociado? Pues mira, yo trabajo pues a nivel de biología celular y de reproducción y el virus del papiloma humano es un virus bien complejo, bien diverso. Existen diferentes tipos,
de virus. Hay tipos también se le conoce como VPH, o el virus del papiloma humano, y hay unos virus de VPH que solamente son en piel. Pero yo estudio los virus del papiloma humano que están asociados a enfermedades sexuales, donde tiene un daño, ¿verdad?, al órgano reproductor femenino y masculino. Y estos son unos tipos de virus que son específicos. En el caso de los que están asociados al virus del papiloma humano, que está asociado con enfermedades de transmisión sexual, pues este VPH hay uno que se considera de bajo riesgo a causar cáncer, y este es el que muchos conocemos como el genotipo 6, genotipo 11, y son verrugas genitales que te salen en los órganos reproductores, que parecen pues pedacitos de carne que sobresalen, que se ha visto que pues están asociados a infecciones de transmisión sexual, pero que a la misma vez tenerlo no necesariamente significa que vas a terminar en un cáncer. Por eso se le considera de bajo riesgo. Pero el virus del papiloma humano algunas veces se infecta en los órganos, la vagina, el pene, el ano, se ha visto también la boca, que son de alto riesgo. Y estos son los genotipos 16 y 18, que ya hay suficiente evidencia que ha demostrado que si tú tienes infecciones recurrentes en estos órganos, en estos tejidos, y no te atiende y sigue esa recurrencia de infecciones, lamentablemente esos tejidos se pueden alterar, pueden crear lesiones, y estas lesiones pueden terminar en un cáncer. Por lo que sí, el virus del papiloma humano asociado a enfermedades de transmisión sexual, cuando son genotipos de alto riesgo, pues mira, puede causar cáncer cervical, cáncer de ano, cáncer de vagina, cáncer de pene, cáncer de orofaringe. Y por eso es importante, en el caso mío, yo estudiarlo y educar a las personas, porque se ha visto que son cánceres que se pueden prevenir, se pueden evitar si sabes las herramientas, ya sea educación, vacunación o protección. Ujú. Muy buena respuesta y verdad, es súper importante que las personas se eduquen sobre este tema y específicamente la integración de este virus, ¿verdad? O sea, de educar este virus en los salones de clase, cuán importante es que se eduque, ¿verdad?, sobre este virus, su efecto y la vacunación. Pues mira, es muy importante. Parte de mi trabajo como investigadora, también pues asociada a Moffitt Cancer Center, tuve la oportunidad de ir a escuelas, a nivel intermedio y de escuela superior, educar a los jóvenes, ¿verdad? La importancia de permitir que su cuerpo llegue a una etapa madura. Y yo le digo a todos los jóvenes, cuando a las niñas de 10 a 12 años, su cuerpo todavía está en desarrollo. Hasta los 16, a veces hasta los 18 años, todavía tu cuerpo se está formando, y en los varones también. Por lo que adelantar procesos como un encuentro sexual, pues miren, no es recomendable porque tu cuerpo no está todavía capacitado. En el caso de Puerto Rico, existen unas normas y unos requerimientos del Departamento de Salud, que muchas veces la prevención, como es la vacunación ante esta posible infección del virus del papiloma, eh, es obligatoria y es requisito para tú estar en una escuela, a menos que tengas una condición y, ¿verdad?, haya algo adicional. Pero es muy importante hablar, y lo hago porque voy a escuela, hablo no solamente con los estudiantes, hablo con los padres, que casi siempre son los padres los que llevan al menor, ¿verdad?, a la vacunación.
porque algunas veces los niños entienden, los jóvenes entienden y son los padres los que no desean que se vacunen. Y con tanta tecnología y con tantas noticias falsas, incorrectas, eh, que se encuentran en Internet, hay mucha duda y crean una confusión ante la realidad. Y para eso estamos los científicos, los médicos, los educadores, para presentar esos datos científicos, esos datos médicos y reales, para decirles, mira, esto protege, esto cuida, y queremos lo mejor. Y yo por lo menos entiendo que sí se está haciendo y hay que hacer más todavía para continuar educando. Definitivamente, es sumamente importante. La ciencia muchas veces implica experimentos o procesos que no funcionan y resultados inesperados y proyectos que pueden tardar mucho tiempo. ¿Cómo has aprendido como científica a manejar esa frustración y esa incertidumbre de, ¿verdad?, no saber cuál es el próximo paso? Mira, pues excelente pregunta. Para ser científica tienes que fallar mucho, Ujú. porque los experimentos son experimentos. Tú tienes una idea, tú tienes un problema y tú estás tratando de buscar una solución al problema. Por lo que parte de ser científica, ser investigadora, requiere tú tratar de diseñar un plan, ¿verdad? Con una meta final. Y realmente a veces los experimentos no salen y tienes que repetir, repetir, repetir. Tienes que tener mucho deseo, mucha seguridad. Puede ser frustrante, pero es no darse por vencido. Yo creo que he aprendido a equivocarme, el típico de no frustrarte. Es normal cometer errores, pero en el caso de la ciencia, cuando tú pues tratas de estandarizar y ser consistente en un proyecto, tú vas perfeccionando ese proceso. Y cuando tú perfeccionas, y perfeccionar es hacer los procesos repetidamente, en cierta manera, pues llegas a un nivel de conocimiento que no es el mismo de antes. Y te das cuenta que ya no cometes errores, ya entonces tienes un camino, ¿verdad? Mucho más claro y es una satisfacción increíble. Pero antes de llegar a ese proceso de la perfección, miren, se comete errores, los experimentos no salen y es no darse por vencido, tener ese deseo de que los obstáculos son parte de la vida, pues un científico tiene muchos obstáculos. Y Ujú. parte del reto de todo científico es llegar a una solución a un problema. Y problemas hay muchos, pero las soluciones pues son pocas, pero cuando tú tienes esa motivación de tratar de contribuir y hacer algo bueno, esos son los ánimos que te llevan al éxito. Excelente consejo, definitivamente. Y especialmente para las personas estudiando ciencia, es bien importante. Y, ¿verdad? Hablando de retos, ¿cómo ha sido abrirte camino como mujer en un campo donde históricamente han predominado los hombres? Pues mira, yo entiendo que sí, ha sido retante, en el sentido, y te lo digo desde mi experiencia personal. Yo cuando estaba en escuela pública, había unas deficiencias, yo creo que más en el idioma del inglés, porque pues el primer idioma era el español. Ujú. En la ciencia hoy día, pues la mayoría de donde tú puedes obtener esos fondos para correr esos proyectos es completamente inglés, el idioma oficial, ¿verdad? Y tú estás compitiendo con personas que su primer idioma es en inglés. Por lo que yo creo que el hecho de no solamente ser mujer,
en el campo, sino también muchas veces la limitación de un idioma. Pues mira, son retos que ocurren. Sí, en el caso de la ciencia, muchos de todavía, hoy día, lamentablemente, muchas de estas posiciones en alta jerarquía, pues están ocupadas por hombres, porque normalmente y muchos años atrás, pues la mayoría de los que querían estudiar ciencia o ser doctores eran varones, pero eso cambió. Y a pesar de que ha cambiado y ahora son más niñas las que quieren hacer doctorados en medicina, en psicología, y todavía hay mucho más que hacer. Todavía que hay una desigualdad, incluso en en otras, no solamente en el ámbito de las ciencias, en los deportes se ha visto que los salarios no son iguales, y muchas veces tengo que decir que también el hecho de algunas posiciones, todavía en la mujer, pues no son igualadas. Las metas, todas las posiciones, tanto puede la mujer como puede el hombre. Por lo que sí, creo que ese deseo no, de tú saber que puedes llegar a hacerlo, te va a abrirte oportunidades a estar en el lugar donde tú debes estar. Definitivamente estoy de acuerdo. Pues el propósito de Alien, el Reino de las Ciencias, es que más niñas descubran que también tienen un lugar en STEM. ¿Qué mensaje quisieras darle a esas niñas que hoy posiblemente duden de sí mismas? Pues yo le digo a todas esas niñas, eh, el STEM es bien complejo, no solamente tomamos el punto de la biología, de la ciencia, de la medicina, de la educación, de las matemáticas, de la ingeniería, pues como profesiones que toda persona está completamente capacitada si es su deseo y les gusta. Y mi sugerencia, ¿verdad? A todas esas niñas que alguna vez han soñado en ser astronautas, en ser científicas, en ser cardiólogas o ser cirujanas. Este, Muchas otras mujeres lo han logrado, lo han hecho, y creo que cuando tú te educas y luchas por tus metas, ¿verdad? Ese esfuerzo, ese sacrificio, lo vas a ver recompensado y lo puedes obtener. Por lo que motivo a todas las niñas que no se dejen limitar, si a ustedes les gusta las carreras de Fórmula 1, si les gusta las motoras, si les gusta diferentes áreas que normalmente pues, pensamos que solamente son para varones, déjame decirles que no. No hay ninguna posición que nos limite a nosotras por ser niñas, por ser mujeres. No, donde a ti te apasione estar, lo que a ti te gusta, debes trabajarlo y estudiar y luchar, ¿verdad? Por lograr cumplir ese sueño. Muy buen consejo, definitivamente. Y hablando de consejos, si hoy pudieras sentarte a conversar con la Linet de 10 años, ¿qué le diría? Pues le diría que ese deseo, esa motivación, esa materia que le gusta mucho estudiar, que le apasiona, que siga buscando información, que si ya sea en matemáticas, en inglés, en ciencia, en química, en física, si tienes este deseo de querer saber más, no te limites, ¿verdad? En quizá en una sola clase, sino habla con ese maestro, habla con ese consejero, dile, quiero aprender más, quiero saber más, qué libro, ¿verdad? Usted me aconseja, muchas veces los maestros están esperando esa oportunidad, están los maestros que les diga,
mira, encuentro bien interesante esto. ¿Usted me puede darme un poquito más de información? Y el maestro ya estaba preparado porque sabía que ese deseo iba a llegar. Y lo más seguro te va a darte unas sugerencias, unos consejos, unos recursos, quizás te demuestre algo que tú no sabías que podías. Y mi consejo a todas esas niñas es: no tengas miedo de preguntar, no tengas miedo en decir que quieres aprender. Si alguien te dice no te puedo enseñar, mire, hay otra persona que quizás te puede enseñar. De la misma manera que yo le dije que muchas veces, pues las cosas no salen, pues mira, quizás tú vas a esa primera persona que pensaba que te iba a ayudar y no te ayuda. Y eso no significa que lo dejes ahí, no, 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 no te des por vencido. Vete a un maestro, si no, vete a un segundo maestro. Si tienes un familiar que te gusta la profesión, pregúntale, ¿cómo es tu profesión? ¿Qué tú haces en tu trabajo? ¿Me puedes dar más información? No te limites a quedarte, ¿verdad? Esperando a que la persona adivine, sino que trabaja, identifica qué te gusta o qué te gustaría aprender y háblalo, dialógalo con esa maestra de confianza, con ese maestro, ¿verdad? Con la trabajadora social, con la maestra de salud, con la maestra de ciencia, matemática, y dilo. Es no, yo digo, no callarte, sino hablar. Creo que muchas veces el expresar lo que tú quieres, muchas veces es una manera de tú recibir. Si no lo dices, pues quizás te limita. Y es mi Ex- consejo que le doy, que vayan y hablen y digan que desean aprender. Excelente consejo y definitivamente muy necesario. Pues para terminar, completa la siguiente frase. La ciencia necesita más niñas porque En el caso de esta frase, quiero decirle a todas las niñas, como maestra de biología y maestra en reproducción, que nosotras pasamos de niñas a ser mujeres y tenemos una tarea muy importante, y es que a nivel de biología reproductiva somos las que continuamos la humanidad. Somos ese ser humano que puede continuar generación por generación, porque tenemos la capacidad no solamente de ser madres, pero también tenemos la capacidad de educar. Y les digo a todas las niñas que la ciencia necesita más niñas porque somos indispensables en el mundo. Y sin nosotras, ¿verdad? Sin nosotros, pues no existiría la humanidad. Y por eso es bien importante de que tengas unas metas, que estudies, y necesitamos más niñas que no tengan miedo a ser competitivas, a luchar por lo que deseen. Y por lo tanto, pues ese es de esta manera, pues completaría esa frase. Te necesitamos y queremos que te eduques y des lo máximo. excelente respuesta, definitivamente. Estoy completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Ha sido un honor para mí poder hablar con usted y escuchar todo lo que tiene que decir. Y sé que para las niñas y todo el mundo viendo esto también ha sido un honor. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por ver este episodio. Le invito a que le den like al video, que se suscriban al canal y que compartan este episodio y los otros con sus familiares y conocidos. Muchas gracias.